buena tarde. Los saluda a su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Y hoy sí tenemos un súper tema padrísimo y para ello nos acompaña la maestra María de la Luz Quirós Carvajal. Maestra, muchas gracias, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a usted, maestro René, por esta invitación. Un gusto y un placer poder convivir con usted y con su auditorio. Maestra, voy a leer un poquito su semblanza, está grandísima, pero bueno, la vamos a leer. La maestra es coordinadora general de la Agencia del Ministerio Público, especializada en violencia familiar, sexual y de género en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ella es licenciada en Derecho con estudios de posgrado en la especialidad de Derecho Penal, maestra en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México. Cuenta con experiencia académica en el sistema de justicia penal de corte acusatorio. También dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ha desempeñado diversos cargos a lo largo de 29 años, 5 meses, cumpliendo con los estatus de la carrera judicial. Ella fue secretaria del juzgado, juez penal de primera instancia y magistrada unitaria, magistrada colegiada en materia penal del Poder Judicial del Estado de México y magistrada especializada en violencia de género. Maestra, exactamente donde está usted, ahí está, pero yo creo que es el lugar correcto, además de ser magistrada en retiro. Pues maestra, empecemos con este tema. El tema es muy interesante. Vamos a hablar ahora los tribunales en línea con las órdenes de aprehensión. ¿Cómo son cómo se maneja en línea las órdenes de protección en línea, maestra? Bien, pues bien, muchas gracias. Mire, en el Estado de México, a partir del día 27 de enero del 2021, se hace una ampliación, porque como usted bien lo dijo, primeramente ya había un tribunal en línea para órdenes de aprehensión y cateos. Esto se hace una ampliación ahora a través de la gestión del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Ricardo Sodi Cuellar, y desde luego con un convenio de colaboración que se realiza también con el licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, que es el fiscal general de aquí del Estado de México. Ellos acuerdan armar o ampliar este tribunal que se tenía virtual, ¿no? O digital, para efecto de dar medidas de protección, autorizar. El artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece diversas medidas de protección, 10 para ser exactos, están en 10 fracciones, y de esas 10 nos dice que las 3 primeras tendrán que ser autorizadas por un juez de control y que una vez que las otorgue el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es de ipso facto, de inmediato. En el momento que tenga conocimiento de que nuestra víctima presenta un grave riesgo, tenemos la obligación nosotros de cuidarla, de velar por su seguridad y desde luego de protegerla en base a los estándares tanto nacionales como internacionales que tenemos en la protección de víctimas de violencia, sean mujeres, niñas, niños, adolescentes. Entonces, las 3 primeras, que es la prohibición de acercarse a la víctima, la segunda, que es la limitación para que el agresor se acerque al domicilio, o bien la tercera, que es la separación inmediata del domicilio del agresor, ¿no? Teníamos que ir a generar una audiencia dentro de los 5 días siguientes para tocar la puerta del tribunal físicamente para ver si nos autorizaban la medida en cuanto a que se confirma, se modifica o bien no las negaban. Entonces, esta parte de esta dilación de 5 días, pues en esos 5 días nosotros sabemos que mueren muchas mujeres, ¿no? Muchas niñas, niños. Entonces, se piensa esta forma de creación de este tribunal electrónico. El presidente del tribunal apoya en gran medida porque se tuvieron que hacer gestiones dentro de sus bases. Ellos manejan aquí, están interconectados
a través de algo que se llama SIGEJUPE, el Sistema de Gestión Judicial Penal, al cual está adherida la propia Fiscalía del Estado de México. Nosotros, a través de un elemento que tenemos también en nuestra plataforma que se llama SIG. Entonces, en ese momento, cuando yo, Ministerio Público, hago todos mis estudios, ¿y cuáles son los estudios para detectar este riesgo de mi víctima? La Fiscalía del Estado de México ha creado, además de diversos protocolos, unos cuestionarios, unos instrumentos, unas baterías especializadas que nos ayudan a aplicar nuestros psicólogos, nuestros terapeutas, todo el equipo multidisciplinario que trabaja en un centro de justicia o en una agencia especializada para violencia, y detectamos un riesgo feminicida en la víctima, que ella corre un riesgo a través de puntajes, y son algunas preguntas que fueron muy cuidadosamente elaboradas para poder detectar este riesgo. No podemos pedirlo sin ningún fundamento porque pues, el juez nos los negaría, ¿no? Entonces, tenemos este riesgo, hacemos una impresión diagnóstica de momento, y en ese instante hay un ministerio público que me está iniciando la carpeta de investigación, y tengo otro que está especialmente para empezar a pedir la protección ante el juez de control. Esto significa que si la víctima está aquí en un centro de justicia, en 3-4 horas máximo, sin que ella se vaya, nosotros estamos subiendo a plataforma, tocando la puerta virtual a ese tribunal que ya existe aquí en el estado. Aquí se le llama juzgado de control en línea, para órdenes de cateos, aprehensión y medidas de protección. Entonces, el juez, ya sin necesidad de que un ministerio público yo lo pueda desplazar de la agencia a los juzgados de Almoloya de Juárez, de Nezahualcóyotl, de Tlalnepantla, se envía la petición, y en ese momento, a través de este sistema SIGEJUPE, el juez recibe la petición del Ministerio Público. En el momento en que cae en la bandeja del tribunal, de manera instantánea a nosotros se nos abre un chat. Ese chat únicamente va a estar conectado el juez y el Ministerio Público que pide la medida de protección. El juez, dentro de los 30 minutos siguientes a que la recibe, porque eso es prioritario, porque está en riesgo o puede estar en riesgo la vida de una víctima, de un menor, de una niña, de un adolescente, pide, si lo considera pertinente, alguna precisión del Ministerio Público. No, oye, me estás diciendo que es calle cerrada, sin número, alguna otra referencia, como ese tipo de precisiones, ¿no? O dime qué hay cerca de ese domicilio para poder ubicar. Entonces se hacen esas precisiones, y de manera, se crea un manual para el funcionamiento de este tribunal, manual que fue creado por el propio Consejo de la Judicatura del Estado de México, del Poder Judicial. Y ahí le dan un término a un juez para que en 8 horas nos esté resolviendo si confirma, si modifica o si revoca esta medida de protección. Pero hoy en día, ¿qué cree? Que ese término de 8 horas se ha reducido a 4. El Poder Judicial ha sido tan generoso porque hay muchos jueces que están atendiendo esto, duplicaron el número de jueces en esos tribunales virtuales, y entonces en un término de 3 a 4 horas nos están informando autorizada la medida para efecto de que separes al agresor del domicilio de la víctima. Y entonces, ya que me lo notifican, yo, ¿quién ejecuta? Ejecuta siempre Fiscalía, Ministerio Público, Policía de Investigación de Género, GIAVI, que es la otra Policía Estatal de Género, y armamos el operativo, ellos nos acompañan, la víctima va a estar siempre resguardada, y ya que saquemos al agresor y le notificamos la medida de protección, entonces ya llega GIAVI, la Policía de Investigación de Género de aquí del Estado. La Secretaría de Seguridad nos apoya mucho en esas ejecuciones, y entonces ya dejamos a la mujer en ese domicilio debidamente resguardada con sus menores hijos,
si por alguna razón esto se inicia de madrugada, mientras nos lo autorice el juez, a nuestra víctima la albergamos en lugares cercanos que tenemos aquí, le damos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas algún hospedaje por algunas horas, porque a veces traen bebés, para que ellas estén cómodas y podamos ejecutar esta medida de protección en línea. Ahora bien, una vez que ejecutamos, el juez, dentro de las obligaciones que nos hace al momento de otorgarnos la medida de protección, es que en 72 horas debemos informarle la ejecución de la medida. ¿Se llevó a cabo? ¿No se llevó a cabo? ¿Por qué se llevó a cabo? Entonces, esta parte nos permite también que el juez siga teniendo el conocimiento de este asunto. Ahora bien, en el momento en que judicializamos para pedir una audiencia de formulación de imputación, o bien, sí, la audiencia de formulación de imputación o la ejecución de una orden de aprehensión, dependiendo de la magnitud del caso, porque hemos tenido asuntos de violencia familiar que nos han otorgado órdenes de aprehensión, porque está debidamente justificada esa prisión preventiva. No es oficiosa, no, pero sí justificada ante el riesgo que se representa. Y ellos le dan continuidad porque al momento en que el juez entra a su base de datos, el Poder Judicial le despliega como si fuera su cartilla de vacunación de esa carpeta, todo lo que se ha hecho. En tal fecha se ratificó una medida o se pidió un cateo, se libró una orden y ahora están pidiendo esto. O sea, viene toda la raíz, todo el esquema, la radiografía de esa carpeta de investigación de manera virtual. Entonces, el juez, como bien lo sabemos, en un sistema de corte acusatorio, adversarial y oral, no tiene conocimiento de la carpeta de investigación porque no se le puede exhibir, más que a través de los datos de prueba que el Ministerio Público le refiere en audiencia. Él solamente sabe cuáles fueron las acciones que vienen anteriores a la intervención de, ¿qué puedo decir? En gran medida se ha evitado un mayor número de muertes de niñas, niños, adolescentes, mujeres en el Estado de México. ¿Es algo que falta mucho por hacer? Sí, pero estas acciones, estas políticas públicas que se han creado desde gobierno, a través de la autorización que nos dan de más policía, ¿no? De la autonomía del Poder Judicial y la autonomía de Fiscalía, nos ha permitido ir creciendo día a día en esto. Falta, sí, pero yo lo comento y me hago cargo en mi comentario. Soy muy responsable de eso. Ojalá todos los poderes judiciales de los estados pudieran contar con este tipo de tribunales, porque solamente es ajustar sus sistemas informáticos para lograr una mayor protección. Comento, en Quintana Roo se está trabajando muy arduamente con la Fiscalía, el maestro Oscar, que está con el presidente del tribunal de allá, el magistrado Antonio León, para crear ya estos tribunales. Entonces, es una protección pues inmediata. En el Estado de México, independientemente de esta medida de protección que es sumamente importante, también contamos con algo muy valioso. A las víctimas les damos sus botones de pánico. Estos botones de pánico funcionan conectados al C5, es un dispositivo, un geolocalizador, en donde en el momento en que la víctima oprime un botón, ¿no? De ese pequeño dispositivo que le damos, se despliega toda la policía que está cercana a donde ella está, y viene el apoyo y podemos rescatarlas de sus agresores, ¿no? ¿Qué otra gran ventaja, maestro René, hemos encontrado en este tema? El delito de desacato, hace mucho tiempo ni siquiera se podía pensar cómo se iba a encuadrar o cómo se iba a dar. Sin embargo, cuando menos el Código Penal del Estado de México dice que quien incumple una medida de protección de un juez, y ahorita aplazo ese tema, de un juez familiar o de cualquier autoridad judicial o del Ministerio Público,
y viola esta medida, y que es ahí donde los detiene la policía, los ponen a disposición de nosotros y ahora los llevamos ante el juez de control, ya de manera física, porque hay un delito flagrante por ese delito de desacato. Pero además, ¿qué cree? Justificamos la prisión preventiva. Y como él ya hizo el desacato a esa medida de protección donde la víctima representaba un gran riesgo o presentaba un gran riesgo para su agresor, nos están confirmando la prisión preventiva justificada. Y significa que sacamos de circulación a ese agresor, en lo que pues también hay que darle terapia a él. Y también hay que mandarlo a educar, porque pues de nada me serviría mantener a una persona privada de su libertad si efectivamente no se cumplen los principios de nuestra reforma constitucional en cuanto a la reinserción social. Claro. Maestra, usted me comentaba de un cuestionario. Ese cuestionario, ¿quién valora ese cuestionario? ¿El Ministerio Público? ¿Hay una persona especializada? ¿Cómo lo hacen? Es más, o cómo también detectar, bueno, ya estoy haciendo muchas preguntas, pero ¿cómo detectar que esa persona o esa mujer no ha sido amenazada? De riesgo. Sí, perdón, aquí estoy. Adelante. Mire, ese cuestionario nosotros tenemos a la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En esa unidad se sentó primeramente con ministerios públicos, con peritos especiados en criminalística, en criminología, porque de todo tuvimos. Fue un equipo muy holístico, ¿no? Un equipo interdisciplinario, ¿por qué no llamarlo así? Y peritos en materia de psicología, peritos en materia de trabajo social. Y el tema de legalidad que corre a cargo del Ministerio Público. Y entonces ellos dijeron, a ver, ¿qué tipo de preguntas pueden ser detonantes para advertir que Lucero presenta un riesgo? ¿No? Entonces, hay preguntas desde muy sencillas hasta algunas muy estructuradas, pero que no dejan de ser preguntas muy simples. Dentro de la relación que tú mantuviste o que mantienes con tu pareja, ¿te revisa el celular? ¿Alguna vez en un momento de enojo te ha tomado del cuello? ¿No? Aquí está mi escala de riesgo. Se hizo una escala de riesgo. Luego, con mucho gusto, se la comparto, ¿no? ¿Teme usted que su pareja se suicide por usted? ¿Su pareja se enoja y le prohíbe dejar de ver a sus familiares, a sus amigos o a algunas personas cercanas? No, porque todo esto tiene un peso, tiene un marcaje que hicieron todo ese equipo para poderme determinar que si me aparece un riesgo en la sumatoria de todos estos puntos, porque tienen un valor que puede ser de 1, de 2, de 3, es el máximo, me representa en la sumatoria de 37 a 76, no, de 57 a 66, un riesgo muy alto. Si me representa menos, pues es un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo. O sea, están esos parámetros, ¿no? La ha tenido encerrada, alguna vez la he comunicado, la ha amenazado de muerte, alguna vez ha intentado asfixiarla, su marido alguna vez o tiene dentro de su campo, dentro de su domicilio, algún arma de fuego, ocupa navajas para el trabajo, porque tiene que ser un todo y muy integrado, porque si no, usted perfectamente, todos lo sabemos, el auditorio lo sabe, cuando son preguntas dirigidas, la víctima las entiende perfecto y va a decir sí, 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 sí. Entonces aquí le vamos aplicando ¿esto quién lo aplica? Psicología o trabajo social. En la Fiscalía nosotros tenemos una figura aquí en el Estado de México, en todas las agencias que atendemos violencia de género, que se llaman screener o primer contacto. Normalmente es una psicóloga, una terapeuta, una trabajadora social. Y entonces es la primera que la recibe. Y el último contacto que la víctima tiene
es ante el Ministerio Público, ya que pasó por varias etapas, ¿no? Porque la debemos de preparar sin preguntarle el hecho, porque el único al que le va a relatar el hecho es al Ministerio Público en presencia de la psicóloga para evitar el tema de la revictimización. A veces tenemos niños de 4, 3, 2 años, no, el de 2 años no me declara, y entonces ahí aplicamos puras terapias a través de muñecos sexuados, dependiendo del tipo de delito, ¿no? Entonces, sí es muy importante esta escala, le llamamos escala de predicción de riesgo de violencia feminicida. Esta la aplica la Fiscalía y a todas mis víctimas, obviamente de violencia, porque pues, también recibimos carpetas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, sustracción de hijo, algunas que no requieren esta aplicación de este test. Este test fue validado desde el inicio de la administración, cuando todavía era Procuraduría del Estado, con el licenciado Alejandro Jaime Sánchez. Bueno, entonces, este cuestionario vamos a empezar a prevenir si esta mujer no ha sido amenazada, no ha sido manipulada por la pareja. Le comento esto porque hay muchas personas que tampoco son abogados y nos ven. Vamos a poner el ejemplo, llega una mujer que se siente violentada, su pareja, amigo, vecino la maltrata. Llega a la fiscalía. Tiene que tener esa seguridad de que no hay ningún problema. Inclusive también tener la seguridad que va a haber una medida de protección en base al cuestionario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empezamos. ¿A dónde se tiene que dirigir esa mujer, maestro? ¿A la fiscalía? Pues ¿Cualquier fiscalía? Aquí en el Estado de México, cualquier fiscalía. Obviamente que tenemos la especializada, que es esta. En el Valle de Toluca tenemos fiscalía especializada. Aquí en Toluca Centro tenemos 2. En la Fiscalía Central y el Centro de Justicia para las Mujeres de Matlacincas. Tenemos en Metepec, Tenango, Tenancingo, Ixtlahuaca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Tejupilco, zonas muy lejanas. Y todo lo que es el Valle de México. Fiscalía especializada, nuestro señor fiscal le ha dado un peso muy especial, porque obviamente que es donde tenemos un mayor índice al día de hoy de violencia, ¿no? Entonces, si llega alguna alguna que no es que no se preocupe, a cualquiera, que no se puede llegar a cualquiera, ¿ok? A ninguna. Ella puede llegar a cualquiera. De ahí nos hablan, porque en todas tenemos siempre un psicólogo, en todas hay médico legista, y cuando se requiere de trabajo social, pues ya llaman aquí y yo mando a mi gente, a todo mi equipo, a apoyar a esa agencia. Les llamamos agencias regionales. Y luego, de manera inmediata, me remiten la carpeta, y si estamos a muy buena distancia, pues corremos por la víctima, la traemos, y aquí desplegamos toda esta acción. Pero aunque no fueran una especializada, todas las regionales reciben. Desde ese momento, la mujer debe de sentir esa seguridad porque va a haber realmente esa protección. Le comento esto, maestra, porque efectivamente yo creo que ya la fiscalía ha modificado, pero muchas personas todavía tienen la idea, le digo porque como abogado, voy y no me hacen caso. ¿Para qué denuncio si ni siquiera me hacen caso? Yo creo que sí, ha evolucionado efectivamente, inclusive felicito esa labor, porque es una labor de realmente que se necesita. Y aparte esto obedece a realmente erradicar esas conductas delictivas, ya que delictivas también de nosotros los hombres, maestro. Yo de verdad la felicito. Bueno, entonces llegamos, inicio mi carpeta de investigación. Desde ese momento yo ya me debo de sentir protegida porque ya tengo a las autoridades que van a estar a mi lado. En ese momento, el Ministerio Público ya está en la plataforma para pedir una orden de protección. ¿Así es, maestra? Así es. A ver, explíquenos bien. O sea, bien. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? El Ministerio Público, al momento en que capta ya la denuncia y conoce el hecho o la probable participación de la persona, porque no podemos soslayar ese principio de presunción de inocencia. Pero tenemos esta escala de predicción, tenemos la denuncia, el señalamiento. A veces vienen no solo rotas del alma, también en lo físico, ¿no? Con lesiones severas,
Y entonces, bueno, hacemos la atención primera médicamente, nos la certifican, ta, ta, ta. Tenemos un centro de justicia o una agencia, le llamamos acá Campevis, del Ministerio Público especializada en violencia familiar. No tiene nada que ver con una agencia del Ministerio Público de antaño. Tenemos aquí unas salas especiales para sentar a la víctima, son salitas de protección, que ellas no lo salen, que se llaman de protección, y entonces ellas van a estar ahí muy cómodas en un sillón con una lámpara, ¿no? Sus colores tenues que les van a ayudar un poquito. Todo gira en torno a buscar que ellas estén en paz y que estén un poco tranquilas, porque vienen en un estado, pues lo sabemos, ¿no? Muy lastimadas del alma y en lo físico. El Ministerio Público capta esto, en ese momento emite no solo esas 3 que son calificadas, porque pues hay otras 7 más, ¿no? La entrega de objetos de uso personal, la prohibición de realizar conductas de intimidación, la vigilancia en el domicilio, o sea, pero todas las demás nosotros las brindamos sin necesidad de que el juez me las califique. Solo estas 3 primeras que comentaba, la separación del domicilio, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y la limitación para asistir al domicilio. Entonces, doy otras y en ese momento yo tengo una plataforma electrónica con la Secretaría de Seguridad del Estado. Y entonces, en ese instante, yo la mando por esa plataforma, que es muy diferente a lo que estamos hablando acá. Llega la policía, que le llamamos acá GEAVI, para violencia especial de mujeres, ¿no? Para la atención, y Javi llega y está aquí con ellas para que en cuanto me autorice el juez, podamos realizar la ejecución. Javi, mientras se sienta con ellas, normalmente son puras policías mujeres. Y le empiezan a tomar datos, dónde vives, dame, para tener ubicada, porque si requerimos realizar una vigilancia en el domicilio, policía tiene que tener la seguridad y la certeza de dónde vive la víctima. Y como a veces hay comunidades o muy lejanas o sin domicilio o calle conocida, ¿no? Tenemos que hacer eso. Mientras tanto, la víctima no se va a quedar sola, siempre va a estar asistida o de una terapeuta o de una trabajadora social o de una psicóloga, dándole contención y haciéndoles ver a ellas que es toda esta maquinaria, tanto Fiscalía como Poder Judicial, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, vamos a estar en apoyo a ellas. Hay ocasiones que con motivo de toda esta violencia, y usted lo sabe, si son casados, tiene que venir pues el divorcio, guarda y custodia, y entonces hablamos también a algún abogado que lo va a pagar el Estado a través de la Secretaría de la Mujer y se les asigna, además del asesor jurídico de la comisión, un abogado que en materia familiar se haga cargo de empezar a tramitar todos esos temas en materia familiar. Ahora, la sorpresa y también la otra parte muy importante, ahorita el Poder Judicial del Estado de México está trabajando también, ya lo tiene listo para echar a andar, ampliar este tribunal, este juzgado de control en línea, ya no solo para delitos de género, sino también en materia familiar, porque usted lo sabe que hay una acción que es violencia familiar. Entonces usted como abogado privado va a poder, a través de su firma electrónica debidamente registrada, ¿no? Tocar la puerta del tribunal de manera virtual y decir, vengo a demandar a fulano de tal por el delito de violencia familiar. Y entonces, todo ese trámite y la primera medida de protección que debe ser inmediata, que da el juez familiar, le va a llegar a usted de manera inmediata en línea. Todavía no tengo el dato exacto, si van a ser 8 horas como acá, o va a ser las 24 horas que da la norma, ¿no? Para toda petición, la autoridad tiene 24 horas para resolver, sentido afirmativo o negativo. Pero ya está por echarlo a andar en materia familiar. Esta es una gran novedad. A lo mejor, no me puedo adelantar porque ya lo dijo en algunas entrevistas el actual presidente del tribunal, pero a usted, aquí a la revista y a todos se los comparto porque hemos trabajado con ellos, yo desde mi posición en fiscalía,
en este proyecto con el señor presidente del tribunal, el doctor Ricardo Sodí Cuello. Maestra, Entonces, esto es, adelante, adelante, maestra. No, adelante, no, esto es importantísimo porque cada vez estamos acercando más la justicia, ¿no? A la ciudadanía, a la gente que lo requiere, nosotros como representantes de la sociedad en cuanto a las víctimas. Y déjeme decirle, hace rato decía algo usted, yo he pedido medidas de protección, no solo para niñas, niños o adolescentes, mujeres. He tenido que pedir más de 3 veces para la protección de un hombre. El tema de género no solo me abarca a mujeres, también el riesgo que muchos hombres corren porque pues tienen parejas que son sumamente agresivas. Sí, claro. Maestra, me comentaba usted que, bueno, vamos a hablar de las víctimas, y sí, hombres y mujeres, pero por lo regular se va nada más en mujeres. No nomás el apoyo psicológico, aparte también se le da la protección, pero comentaba que también en caso de que no tengan dónde quedarse o inclusive alimentos, cuéntenos cómo hace la fiscalía, qué hace la fiscalía, proporciona los alimentos, hotel, cuéntenos eso, maestra. Sí, fíjense que a partir de del tema de la autonomía presupuestal, bueno, primero de la autonomía de la fiscalía, ¿no? Que ese fue un gran logro del actual gobierno del Estado a favor del fiscal general o de la creación de la Fiscalía General. Ya se cuenta con una autonomía presupuestal y financiera propia. Cuando se hace el actual fiscal, hace el esquema para ver cómo va a llevar a cabo el ejercicio de este gasto que él tiene, ¿no? Da un gran peso al tema de víctimas. Y entonces, nosotros basta que ya está autorizado la fiscal central, la maestra Dilcia Samantha García Espinosa de los Monteros, y yo me comunico con la persona que está a cargo del tema financiero de Fiscalía de Género, y yo les digo, necesito hotel, tenemos convenios con algunos hoteles aquí en Toluca y con otras, en otras latitudes dentro del propio Estado de México. Necesitamos alimento para las víctimas y en ese momento ya tengo yo pues un pequeño restaurante que nos viene y nos abastece, ¿no? Porque no siempre hay, o sea, no siempre puedo comprar. Pero cuando hay esas necesidades, tenemos ya proveedores que han licitado de manera clara, no de manera transparente ante la fiscalía, y que además, déjeme decirle, dicho sea de paso, son gente muy generosa porque cuando saben que es un tema para víctimas, pues a veces no me mandan solo un vaso de leche, me mandan 2 porque por lo que se le ofrezca más, ¿no? Tenemos los convenios con ciertos hoteles, pero además Fiscalía tiene a su cargo varios determinado tipo tenemos albergues para tener a nuestras víctimas cuando son de paso o cuando requieren de mayor atención, ¿no? Y utilizamos los albergues y los refugios que ocupamos, voy a utilizar esa palabra, cuando tenemos que albergar víctimas de trata de personas, porque ellas se tienen que quedar pues, mucho más tiempo y todo. Entonces, nosotros tenemos mucho cuidado con eso, pero sí hay un tema presupuestal destinado por parte de la Fiscalía General para todo el tema de género en este apoyo. Incluso compramos semanalmente despensa, tenemos lechitas de esas no quiero decir marcas, para nuestros niños, tenemos barritas de proteína, tratamos de les damos fruta, ponemos fruta en la atención que les damos diario. No le voy a decir que puedan ser las mejores cerezas del mundo porque pues eso es muy caro y saldría de presupuesto, pero comemos naranjas, plátanos, guayaba, lo que es la fruta de temporada, que usted sabe que es muy accesible. Entonces ellos están aquí en sus salitas de espera y pueden estar tomando una fruta y cuando es tema de madrugada o de noche o de que alguien tiene tiempo y no ha comido, las ponemos en salas especiales eh, para que coman. Tenemos una ludoteca para nuestros niños con muñecos guiñol, ¿no? Y les hacemos el teatro ahí
Tenemos una sala de lactancia donde la mami va y alimenta al niño con una cuna y si lo quiere dormir, ella puede estar tranquila en lo que la atendemos. De verdad, créanlo que la fiscalía es un tema totalmente diferente que mucha gente no conoce y que estamos estigmatizados. Yo de verdad les invito a acudir a los centros de justicia porque de verdad que nos hemos esforzado muchísimo, todo el personal que estamos aquí a cargo, 24/48, por dar la mejor atención, sobre todo la empatía con las víctimas y cuidar que, yo siempre lo digo, no podría dormir sabiendo que por no haber atendido una víctima, después tenga yo que ir a dejarle un cirio porque la mataron. No podría. Yo creo, maestra, que este mecanismo de protección jurídica puede o ha prevenido ya muchísimas cosas. Como abogado me ha tocado ver de verdad que sí, efectivamente, muchas veces a mujeres, en especial a las mujeres, por no tener esa protección inmediata, mañana no despiertan, maestra. De verdad que es algo que yo felicito mucho la tarea que realmente usted preside, usted hace, porque sí creo que puede prevenir muchísimas cosas y más esa violencia que ha estado aumentando, lo que son las conductas delictivas contra las mujeres, tales, estoy leyendo en feminicidio, violencia familiar, abuso sexual, que es ya todo constantemente, maestra. Sí. Y yo creo que ahora debemos de cambiar ya ese pensamiento donde la fiscalía ya no me hace caso. Voy y denuncio y la fiscalía no me hace caso. Yo creo que sí debemos entender que tenemos que tener esa cultura de la denuncia, maestra, quitarnos ese miedo. Yo creo inclusive que se requiere más publicidad. Yo la voy a invitar, si usted gusta, a que hagamos más publicidad, donde entendamos tanto hombres y mujeres que esa cultura de denuncia ya tenemos que hacerla. Ya tanto ministerios públicos, el Poder Ejecutivo, el legislativo, legislativo y el judicial se están uniendo precisamente para estas causas que usted está comentando, maestro. Sí, claro. Es que yo creo que sin esa sinergia de todos, no podríamos por sí solos obtener esto. Gobierno del Estado, a través de la legislatura, dota a la Fiscalía de Autonomía, tanto financiera, presupuestal, bueno, financiera. Esto hace que ya Fiscalía tenga un peso más específico, ¿no? Y que pueda abrir nuevos proyectos y entonces convenimos con Poder Judicial, nos abren otras expectativas, nos apoyan también ellos con sus recursos que ellos siempre han tenido desde hace más de 20 años, que tienen esta autonomía, que obtuvimos la autonomía del Poder Judicial en la época de don Abel Villicaña, que en paz descanse. Se obtuvo esa autonomía por parte del Poder Judicial con un presupuesto también propio y fijo. Ahora ya también lo tiene Fiscalía desde hace muy poco tiempo, pero se ha ejercido de una manera, uno, transparente y dos, dando peso a lo que requiere, ¿no? Ahorita que comentaba de los abusos sexuales de niños, de menores de edad y víctimas de violación, yo quiero comentarles que tenemos la instrucción de nuestro fiscal general y lo hemos hecho así y además también, para mí en lo personal es una convicción que comparto con él, pero es también muy propia. Y a mí me llega una denuncia por una violación y en 72 horas estoy pidiendo orden de aprehensión. ¿Y por qué digo 72 y no tal vez 48? No tengo detenido, porque a veces pues no se esperan a que llegue la policía y los detenga, ¿verdad? Pero lo que me tarda un poquitín es el psicodiagnóstico y el estudio especializado en género, que ese tiene que tener un buen peso y tarda la psicóloga cuando menos 24 horas en hacerme el especializado en género. Y entonces, en cuanto me lo entrega, de manera inmediata, estamos pidiendo la orden de aprehensión en este tribunal en línea y entonces estoy ejecutando una orden de aprehensión cuando el sujeto está pues muy localizado. Tal vez de la denuncia a la ejecución le gusta que en 5 días estemos ejecutando órdenes por violación, por abusos sexuales. Hemos avanzado muchísimo. ¿Qué es lo que necesita, como usted dice, maestro René? Que la ciudadanía tenga confianza en sus autoridades, que la recupere si la ha perdido. Y aquí estamos para apoyarles y que en el peregrinar de las víctimas
ellos sepan que aquí está nuestra mano, que se las vamos a atender siempre y que vamos a caminar con ellos poco a poco, pero no dejarlos hasta poder obtener una sentencia de condena en base a las pretensiones de nosotros como fiscalía, ¿no? Ahora, también no podemos olvidar el principio de lealtad y buena fe que impera en el sistema. Si el imputado llega un momento en el juicio o el juez determina que no es responsable, pues bueno, nosotros agotaremos los medios legales y si al final hasta vía amparo nos lo niegan y nos dicen que tiene la razón el juez al haberlo dejado absuelto, tampoco tenemos por qué tener gente inocente privada de su libertad. Claro, claro, claro. Yo concuerdo y comparto mucho esa misma idea, maestra. Me llama mucho la atención esas 72 horas en tener esa orden de aprehensión. Se me hace de verdad rapidísimo, maestra. La 72 víctima horas. llega. Por ejemplo, hoy llegó una víctima a las 9 de la mañana por violación. Era un sujeto que señala que vive muy cerca de su domicilio. No la dejamos ir, trabajamos con ella, le hacen el psicodiagnóstico, la entrevista, el certificado médico que nos tiene que autorizar la mamá si es menor de edad o si ella es adulta ella misma. Recabamos muestras, ¿no? Para todo el tema en materia de forense que tienen que hacer nuestros peritos para determinar si hay semen, si hay la presencia de fosfatasa ácida prostática, todo ese tema médico. Eso tarda cuando menos 24 horas en nuestros laboratorios, porque saben que es de urgencia, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo ese tema, la canalizamos, damos medida de protección. A veces ellas dicen, quiero resguardarme de aquí a mañana, hacemos todo el trámite para mandarlas al hotel que nos apoya, hacemos todas las baterías, psicología trabaja con ella en aplicación de N número de baterías que se tienen que documentar ante el juez, ¿no? Como Sí, no claro. es un delito, es un delito que no amerita que yo cite al imputado, ¿no? Si hay testigos, le doy intervención a mi policía de investigación y localízame cámaras. Ya aquí en el Estado de México, y usted lo sabe, tenemos N número de cámaras. Basta ir al C5 y uno se queda sorprendido de lo que tenemos de verdad en el C5. Piden cámaras, a veces hay, a veces no hay. Hay gente que las ataca en la calle, las sube a vehículos, se las llevan, o sea, son muchas vertientes en un hecho de violación que pueden acontecer. Policía de investigación, le damos 12 horas para que se movilice en este informe y en cuanto lo tienen nos los trae. Y entonces no hay testigos, si hay testigos, si hay, me los traes. Por eso le digo que más o menos 72 horas integramos esta carpeta. Cuando menos aquí en el Centro de Justicia para las Mujeres de Toluca, yo tengo una mesa especializada para violaciones de mujeres, otra especializada para niños, niñas y adolescentes. Y en cada mesa puede haber 2, 3 ministerios públicos. Entonces, pues, si llega un asunto, yo me aboco con un MP hasta no terminarla. Y el otro toma y así no. Por eso es que le digo que una vez que ya tengo integrada mi carpeta, voy y toco la puerta del tribunal electrónico, que esto lo puedo hacer a la hora que sea porque está abierto las 24 horas del día. Meto mi orden de aprehensión a través del sistema de gestión judicial penal y el juez ahí sí tiene 24 horas para resolver. Puede ser que lo resuelva antes, todo va a depender de la carga laboral del juez, pero en 24 horas es seguro que él me diga te la doy o te la niego. Hasta ahorita hemos ido muy bien, tenemos muy buenos números y normalmente de 10 me dan. Maestra, le voy a hacer esta pregunta porque me la están mandando por WhatsApp constantemente. Yo creo que para usted es muy sencillo, pero hay mujeres que no la saben. Que preguntan, ¿qué es una medida de protección y qué es una orden de aprehensión? Ok, a ver, la medida de protección es una herramienta, lo voy a decir muy, muy claro, es una herramienta que el Ministerio Público le va a dar a una víctima para protegerla de una persona que es su agresor. Esa protección es como
te voy a poner esta chamarrita porque hoy hace mucho frío, pero no te la puedes quitar porque te va a proteger. Por eso es protección. Es un resguardo que el Estado hace a la víctima a través de quién, pues del Ministerio Público, porque a él lo dota de esta facultad legal para pedirla ante un juez, ¿no? Entonces, es esa, yo te voy a dar ahora una cajita donde vas a estar resguardada, donde vas a estar protegida, ¿no? Para la medida de aprehensión, la orden de aprehensión, esa no tiene nada que ver con las víctimas. Esa tiene que ver, es un acto molestia que está establecido constitucionalmente en el artículo 16 y que dice que cuando se cometa un hecho delictuoso que es grave por su propia naturaleza o que los que marca el código, la Constitución y el Código Nacional, y que yo tengo que llevar a un imputado ante un juez, pero que sé que porque mató a la esposa no va a ir de manera voluntaria, tengo que ejercer o hacer algo que se llama acto molestia. Y este acto molestia no es otra cosa más que una orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión yo se la tengo que pedir al juez, el juez me la autoriza y mis policías de investigación la ejecutan. Detienen al sujeto y lo ponen a disposición del juez en el interior de un penal. A la víctima, la orden de protección es resguardarla, es cuidarla. Es decirle, mira, aquí estamos y no te va a pasar nada. Por favor, denuncia. Por favor, continúa con esto. Porque también hay un tema, maestro René, que a mí me ha tocado, que después las víctimas vuelven a engancharse con su agresor, ¿no? Y tratan de llegar a decirle al juez que todo lo que dijeron aquí lo inventó el Ministerio Público. O que nada de eso es cierto, que estaba enojada, que por eso lo hizo. Yo les invito a que hagamos esa reflexión. Una persona que golpea a otra, a su pareja, a su esposa, a sus hijos, no tiene respeto por nadie. Y si hoy lo hace, mañana puede ser con una probabilidad de más del 80% que lo vuelva a hacer. Pero ahora con mayor violencia. Yo he tenido víctimas que no han querido ser albergadas y no hace mucho pasó, la víctima no quiso ser albergada en una comunidad lejana de aquí del estado. Hablé con ella, me dijo, no, me voy a ir con mi mamá. Y le dije, bueno, la mamá firmó y después la chica, 35 años, se escapa de la casa de la mamá, vuelve a irse a vivir con su agresor y a los 3 días nos reportan el feminicidio de esta chica. ¿A manos de quién creen? Del mismo agresor. Ella estaba en nuestras manos y de manera voluntaria volvió a colocarse en ese estado. Entonces, sí debemos de amarnos, de querernos, de empoderar a mis víctimas, que esa es una parte que tratamos de hacerlo en todo momento. A veces regresan por un tema económico, pero pues es el que me mantiene. A ver, te vamos a dar las herramientas necesarias desde la Secretaría de la Mujer, desde la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, desde la Fiscalía, y les enseñamos artes, oficios, buscamos fuentes laborales. Y esa parte yo creo que cuando ellas tengan también esta pequeña suficiencia económica, van a decir, yo no necesito regresar con mi agresor. Pero yo creo que más allá de eso, es amarnos a nosotras mismas, ¿no? Y confiar, como usted bien lo decía, en sus autoridades. Regálenos así de confianza. Estamos para servirles. Damos lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo y de la calidad que podemos tener, lo ponemos al servicio de todos y todas. Claro. Maestra, tiene algunas preguntas de nuestros seguidores. Dice Noemí Lugo, le pregunta, doctora, una pregunta. En caso de accidente provocado por una persona en estado de ebriedad y apenas pudo rectificar la denuncia, pero esta persona sigue en libertad, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, ahí creo que no, por la pregunta no estamos en presencia de un delito de género. Sí es. Es un hecho de tránsito, donde se ocasionaron tal vez lesiones que pusieron en peligro la vida porque está internado, o cuando menos ameritaron hospitalización y tardaron en sanar más de 15 días.
La modificativa agravante ahí la encontramos en que estaba en estado de ebriedad. Aquí el punto es que el propio Ministerio Público, y lo que requiera, por favor, me pueden contactar, puede pedir una orden de aprehensión en contra de esta persona con la medida de prisión preventiva justificada, dependiendo de la gravedad de las lesiones, del riesgo. Yo no sé cómo haya estado el hecho, pero si el evento, la detención del sujeto se pudo haber hecho en el momento mismo del evento, pues debió de haber sido puesto a disposición del Ministerio Público. No importa que nuestra víctima esté en un hospital, porque el Código Nacional también es muy claro, ¿eh? Cuando para testigos especiales, y él es un testigo especial en calidad de denunciante, no pueda comparecer ante el Ministerio Público, tenemos la obligación de acudir nosotros al hospital para recabar la entrevista de la persona, de nuestra víctima, para hacer las certificaciones correspondientes. De hecho, Fiscalía del Estado de México cuenta también con fiscalías especializadas en hechos de tránsito y hospitales. Entonces, esa es como muy itinerante. Pueden salir los médicos al lugar que está en el de Lomas Verdes. A mí me tocó mucho tiempo cuando trabajé en Tlalnepantla y nos constituíamos en Lomas Verdes, que está en el Adolfo López Mateos en Toluca. Pues vamos para Toluca, ¿no? En el bordo allá en Nezahualcóyotl, pues vamos al bordo de Nezahualcóyotl. Pero sí se pueden hacer grandes cosas, no pasa nada. El hecho de que hoy esté en libertad no significa que no va a haber la aplicación de la norma al caso concreto. ¿Quién la va a pedir? La Fiscalía. Maestra, la segunda pregunta dice, Gerent dice así, ¿qué puedo hacer si no puedo acudir a denunciar a una agencia? ¿Hay algo que pueda hacer para poder denunciar? Ay, pero por supuesto, eso le atinó también. ¿Qué cree? Que dentro de la Fiscalía, a partir del tema de la pandemia, un año antes, ya teníamos una aplicación móvil que la puedes bajar del celular, ahorita te puedes meter por Facebook y ahí dice denuncia en línea. Es más, yo he captado muchos asuntos, sobre todo, por ejemplo, me han tocado, y lo voy a decir así porque es otra pasión mía, ¿no? En contra del maltrato animal. Y entonces yo veo un video en Facebook, lo jalo, inicio una carpeta de oficio. ¿No dice la Constitución que en cuanto el Ministerio Público tenga conocimiento por cualquier medio, iniciará de oficio una carpeta de investigación? Entonces yo la invito porque tenemos página, así dice Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y ahí va a encontrar las diversas formas. Usted puede hacer una predenuncia en línea, ahí pone todos sus datos, lo manda al correo electrónico que está, y le van a dar un número de folio. Posteriormente, con ese número de folio, nos llama a donde le van a indicar ahí del correo electrónico y podemos, ya su denuncia ya está iniciada desde el momento en que le pucha enviar el correo. Entonces, ya nada más después hablamos para poderla elevar a NUC, porque ya está elevada a NIC. Tenemos 2 números. Entonces, ¿qué ha pasado incluso con el tema de la pandemia? Yo he recibido entrevistas de víctimas con esta predenuncia después vía Zoom, porque la grabo. La ley dice que por cualquier medio que pueda ser autentificado, ¿no? Entonces tengo la liga oficial de Zoom de la Fiscalía de Género, pero puedo captar cualquier tipo de denuncia, ¿eh? Yo después la mando a la Fiscalía que corresponda. Entonces, hay muchos medios, yo le invito a que entre a nuestra página de la Fiscalía y ahí le va a establecer cualquier tema que usted considere que puede denunciar. Y no necesitan venir acá. Hemos tomado declaraciones de gente que vive en Guadalajara, en Tijuana, en La Paz, vía Zoom. Maestra, Elisa le pregunta, dice, ¿no hay algún seguimiento con las víctimas? ¿No hay algún seguimiento? Si les da seguimiento a las víctimas que llegan, que denuncian. No, sí, claro. El acompañamiento es todo el tiempo hasta
hasta que yo les digo, ¿qué cree? Aquí está su sentencia ejecutoriada. ¿Qué cree que tiene que venir a la audiencia de ejecución de sanciones? Porque le van a hacer el pago total de la reparación del daño. Y una reparación del daño integral, ¿eh? Yo pido integral, en los términos que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los términos que establece la Convención de Belém do Pará, ¿no? Que no solo es material ni moral, no, va más allá porque es volver a reestructurar todo el tejido dañado de mi víctima. Y no solamente es, a ver, gasté 5 pesos en un camión, no, y el daño psicológico y el daño moral, y si me la dejaste marcar en la cara con una cicatriz, ¿sabes lo que ella tiene que enfrentar? O le cortaste el brazo y ya no puede trabajar y ella tenía una vida productiva, dictamen actuarial. ¿Por cuánto y de cuánto? Y me lo tiene que pagar. La víctima va a tener el acompañamiento todo el tiempo, todo momento. Fanny Nava le pregunta, maestra, dice, ¿una orden de protección puede emitirse abarcando la protección a varias personas o se tiene que solicitar por separado en caso de incluirse una o dos mujeres o a menores de edad? No, una orden de protección, ejemplo, yo soy la víctima, pero tengo 2 hijas. Y también mi mamá, que es una persona adulta, vive conmigo en casa y entonces el agresor puede venir. La orden de protección es para Lucero Quirós, la hija de identidad reservada de 5 años, la hija de identidad reservada de tanto, la persona adulta con filiación madre, o el padre o el hermano, o sea, puede abarcar cuando es una víctima y toda la familia alrededor de ella. Si a eso se refiere. Si son varias víctimas, pues carpetas por separado, medidas por separado. Yo he emitido medidas de protección hasta para personas cuando la víctima tiene domicilio fijo en el Estado de México, pero los papás viven en Ciudad de México y el agresor también los ha amenazado a ellos. Entonces, pido un oficio de colaboración para que la Fiscalía de Ciudad de México me apoye en la emisión de la orden de protección para los papás de mi víctima que viven en otro estado, y yo protejo aquí a la víctima, a los hijos y a los familiares más cercanos, y nos las otorgan los jueces. Por eso les decía que los jueces son muy generosos porque son muy empáticos con estos temas de género. A veces hay otros jueces en otros estados, en otras latitudes, que se les olvida juzgar con perspectiva de género. En el estado realmente no es así. Se han capacitado por muchos años. Más que estamos con la recta final, pero adelante. Algo que me llama mucho la atención, la veo a usted con esas ganas de echarle. No tanto es el quiero la chamba, voy a resolverlo. La veo con esas ganas, maestra, y me llama mucho la atención los objetivos que me mandaron. Esos objetivos los veo muy interesantes. Habla de salvaguardar a las víctimas y ofendidas del delito por motivos de género y prevenir otras conductas que las afecten. Pero yo quisiera que usted nos los diga, maestra, ¿cuáles son esos objetivos, pero de la maestra María de la Luz Quirós Carvajal? Gracias. El primer objetivo es resguardar la vida de mi víctima. No salvaguardar. Para mí es como resguardarla, como cuidarla, como protegerla. Pero no solo a ella, a sus hijos, a menores de edad, niñas, niños, adolescentes. Incluso voy más allá. He tenido temas de niños recién nacidos, expósitos, que les llamamos legalmente, abandonados. Y lo primero que tenemos que hacer es irlos, traerlos, darles toda la atención médica. Eso es rescatarlos del tema, que si por 5, 10, 15, 20 minutos el perito no puede ir, el niño celó y se murió. No, o sea, porque normalmente no los dejan de madrugada. Buscan ese tema de no ser vistas, ¿no? Yo creo que el principal objetivo es resguardar a mi víctima. El otro objetivo prioritario es tratar de dar todas las herramientas para que ella de aquí a mañana pueda defenderse, pero que sepa que está acompañada y que tiene todo un equipo atrás, porque la fiscalía no solo son ministerios públicos. El tribunal no solamente es un tribunal virtual, es un juez, es un magistrado, porque esta medida yo la puedo apelar también.
si no me la dan, y en línea también llega ante un magistrado, y el magistrado pues me la va a calificar o me la va a negar, o sea, todos estamos comprometidos con con erradicar esta violencia. Una violencia que de verdad, de unos años acá, de una década, ha quejado tanto a nuestro Estado mexicano, no solo al Estado mexicano, al Estado mexicano como tal. Esta violencia desbordada y que además en pandemia se hizo más patente porque el agresor tenía que estar, aunque no quisiera, dentro de la casa, ¿no? Y que por los temas de pérdida de trabajo, de alcoholismo, de drogadicción, bastaba una chispa para detonar y irse en contra de los hijos o de la mujer. Para mí es la salvaguarda total, es ese cuidado, es esa protección. Es decirle a mi víctima, ven, no te voy a dejar sola porque tú corres un riesgo inminente. Y ese riesgo inminente se llama feminicidio o se llama muerte, ¿no? En palabras más comunes. Entonces, yo creo que esa es nuestra obligación como autoridades. Lo dice el primero constitucional, ¿no? La salvaguarda y la protección, el respeto o la promoción de estos derechos humanos. Mis derechos humanos es esta prerrogativa que yo tengo por el simple hecho de ser. Por el simple hecho de ser, todos nos escuchas, todos tienen derechos humanos. ¿Quién los tiene que salvaguardar? El Estado mexicano. ¿A través de quién? De sus autoridades. Y una de ellas, pues es la Fiscalía. Entonces yo creo que ese objetivo es el prioritario. Evitar que se sigan cometiendo crímenes día a día. Cada 4 horas y media en México mueren 2 mujeres. Cada 4 horas. Entonces, y ha crecido también más el número, ¿no? Pero si cada 4 horas mueren 2, pues podemos sumarle o cada 3. Y esto es un censo del INEGI de hace un año. Al día de hoy esto ha aumentado. Yo le puedo asegurar que cada 4 horas mueren más de 5 mujeres al día por manos de sus parejas o en manos de sus parejas. Llámese novios, llámese esposos, concubinos, amacios, el nombre que le quieran poner, ¿no? La violencia de un hombre contra una mujer. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser mujer. Entonces yo creo que esta salvaguarda y esta protección es lo que a mí me mueve para estar al pendiente de todas mis víctimas. Maestra, pues tiene algunos comentarios y felicitaciones. Charles Lams le dice, sinceramente sí ha mejorado. Muchas felicitaciones. Fanny Nava dice, felicitaciones, excelentes avances en el procedimiento para emitir órdenes de protección. Ojalá se homologara en todos los estados. Fanny vuelve a decir lo mismo, el mismo criterio para la emisión de órdenes de protección debe considerarse cuando es emitida por una autoridad administrativa, juez municipal. La saluda desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, María Angélica Guerrero, Aliet Citlali Milpa Apodaca, Ivonne Arroyo López, Luis Eduardo, Faimac Abogados, Gerardo Piña, Gerardo Morales, Leticia González, Sergio Sánchez y José Francisco López. Además, Aurora León dice, buenas tardes, saludos desde Mérida, Yucatán. Y pues, muchas personas de la Fiscalía. Maestra, ¿algo más se quiera agregar? Pues creo que ha sido una charla que pues, podríamos llevarnos hasta un semestre, y usted lo sabe, en desmenuzar medida de protección por medida. Quiero agradecer a usted el hecho de la invitación. Seguiremos trabajando desde esta trinchera en salvaguarda de todos los derechos de nuestras niñas, niños, adolescentes y de nuestras víctimas. Y pues cualquier cosa, yo estoy a la orden y muchas, reitero, muy agradecida de poder compartir con usted primeramente en representación de esta gran trabajo que hace Lex Informa en esta revista y en este programa de contacto directo, que la verdad creo que es una herramienta fundamental para difundir la cultura jurídica, ¿no? Yo, maestra,
Adelante, no, perdón, adelante, No, maestra, adelante. para difundir la cultura jurídica y que no mucha gente lo hace desde esa bondad y desde esa perspectiva que usted lo aplica. Muchas gracias, muchas felicitaciones y pues yo me mantendré al contacto y lo que se ofrezca es con todo el gusto del mundo, siempre. Yo, maestra, yo quiero felicitarle de verdad, porque yo la veo a usted con esas ganas, contagia esas ganas de prevenir estos delitos, eso que usted está trabajando. Yo se le sugiero a la gente que nos escucha que se acerque, como bien lo comenta usted, a la fiscalía. Ya no hay que tener miedo, ya no. Ya vamos a erradicar esos miedos y además aquí tienen a su coordinadora general de la agencia del Ministerio Público especializada en violencia familiar, sexual y de género en la Fiscalía General del Estado de México, la maestra María de la Luz Quirós Carvajal. Yo creo que deberían acercarse con la maestra. Yo la veo a la maestra sencilla, está dispuesta a trabajar y además le manda felicitaciones, maestra. Arroyo López dice buenas tardes, David Arroyo López desde la CAT FGM. Luis Eduardo dice buenas tardes, desde igual Coach Center de la FGM. Además, la jueza Eva María Zarza Vargas dice felicidades, magistrada Luz, excelente intervención. Y también quiero demostrarle, quiero enseñarles la revista física, la habíamos pospuesto, maestra, la habíamos pospuesto por la pandemia, pero ya empezaron a salir. La próxima que llegue, le voy a hacer llegar las suyas, maestra. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo y la voy a seguir invitando si usted está de acuerdo. Claro que sí. Quiero agradecer a todos nuestros escuchas y pues televidentes finalmente, porque pues este es un medio de comunicación, sus comentarios a la querida jueza Eva, claro que con todo el cariño, gracias por esta felicitación a todos y todas y cuídense, cuidémonos, sigámonos cuidando y que Dios nos siga bendiciendo en este camino y en este andar de la justicia en búsqueda de ella, siempre. Maestra, nos vemos hasta la próxima, la voy a volver a invitar. Muchas gracias. Claro que sí. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo.